Hola a todas y a todos. La idea de esta clase es poder repasar inicialmente las pautas del trabajo práctico evaluativo que van a tener el miércoles 13, el miércoles que viene. Yo la semana pasada ya les subí un audio comentándoles las pautas, y también les subí un archivo que contiene estas pautas escritas. Pero bueno, nunca viene mal repasar estas pautas, así nadie se queda con dudas o consultas, y la idea también es poder sumarle algunas precisiones más porque ya tengo armado ese trabajo práctico evaluativo, así que puedo darles mayores precisiones. Y después la idea es hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Bueno, las pautas para el miércoles que viene son las que ya les mencioné la semana pasada, que es a partir de las 8 de la mañana. Va a estar habilitada para habilitado para descargar el archivo que contiene las consignas de este trabajo práctico evaluativo. Ustedes entran a la plataforma y descargan ese archivo para poder comenzar a hacer ese trabajo práctico evaluativo. Y tienen el horario límite para subir la resolución de ese trabajo práctico a las 22 horas. Es decir, a partir de las 22 horas ya no pueden subir eh, resoluciones de trabajo práctico. O sea, tienen prácticamente todo el día para poder resolverlo. Y es muy importante que lo suban en archivo Word. No me lo manden, o mejor dicho, no lo suban a la plataforma en PDF como han hecho en algunos trabajos prácticos, porque después se les complica a ustedes visualizar las correcciones que las hago a través de notas en PDF. Es más engorroso realizar las correcciones y también es más engorroso para ustedes poder verlas. Así que es muy importante que suban ese archivo en formato Word. Y también es importante que el archivo contenga como título su nombre y apellido. Así es más organizada la cuestión. Y en ese mismo día va a haber dos espacios de chat. Yo voy a estar conectado en un chat de la plataforma de 9 a 10 y media y de 15 a 16:30. La idea es que este sea un espacio de consulta sobre las consignas. Es decir, si tienen dudas sobre algún enunciado, si tienen dudas sobre la consigna misma, ese tipo de dudas van a ser las que voy a responder en ese chat. No dudas en relación a los contenidos, como no sé, cuáles eran las características del modelo de exportador, o no entiendo por qué, no entiendo el contexto del proceso de industrialización, de sustitución de importaciones en la década del 30. Bueno, ese tipo de consultas no. Para ello es que está habilitado desde la semana pasada el foro de consultas, que ahí pueden volcarlas todas. Eh, y también obviamente está habilitado en caso de que no puedan utilizar el foro o por alguna razón no quieran usarlo, también pueden mandarme sus consultas por mail. Así que los espacios para evacuar dudas están. Está bueno que los utilicen para no llegar con dudas. También está bueno que para ese día tengan todo leído y estudiado. Es un consejo. Ese día no les va a alcanzar el tiempo para terminar de leer o estudiar y contestar las consignas. Así que, como les vengo diciendo y aconsejando, vayan leyendo y estudiando, así están bien preparados para el miércoles rendir ese trabajo práctico evaluativo, que como positivo o a su favor es que lo hacen en sus casas, tienen todo el día, tienen los materiales ahí. Pero en una situación de examen, más allá de que lo hacen en sus casas y tienen los materiales, hay cierto nerviosismo y no van a poder alcanzar a leer y a estudiar todo y resolver el trabajo ese mismo día. Así que les aconsejo tener todo ya preparado para poder resolver las consignas ese mismo día y no ponerse a leer y a estudiar. Entonces, el trabajo práctico va a constar de dos puntos. Uno, el primero de ellos es un verdadero o falso, y que en caso de colocar falso, tienen que justificar la respuesta. Las que son verdaderas no las tienen que justificar.
es un ejercicio que ustedes ya hicieron en un trabajo práctico, así que conocen la dinámica. Y el punto 2 es un multiple choice. Yo le doy un enunciado y ustedes tienen que elegir una opción dentro de 3 opciones. Bien, ustedes con una X eh, marcan la opción que ustedes crean correcta. Bien, acá no tienen que justificar nada por el estilo. Lo único que tienen que hacer es colocar una X en la respuesta que ustedes crean correcta. Estos son los 2 puntos. Cada punto vale 50 puntos. El primer punto tiene 5 incisos y el segundo punto tiene otros 5 incisos. O sea, cada inciso vale un punto o 10 puntos, como quieran verlo. Así que bueno, así va a estar estructurado ese trabajo práctico que ustedes tienen que resolver. En la materia, yo les vengo diciendo que la idea es poder, mejor dicho, ver grandes procesos políticos y económicos en Argentina. No es detenernos en hechos muy puntuales o las caracterizaciones de gobiernos puntuales, sino más bien poder estudiar y analizar desde la conformación del Estado argentino cómo fue mutando la forma de Estado en Argentina y también cómo fue transformándose o cambiando los modelos de desarrollo económico en Argentina, o los modos de acumulación en Argentina. Ese es el objetivo central, que ustedes puedan comprender cómo fueron llevados a cabo esos cambios, por qué, en qué contexto internacional también es que se dan. Por eso en las fichas no van a encontrar muchos nombres propios o referencias a hechos muy puntuales de la historia argentina, porque el objetivo no es ese, sino, como estoy diciendo, analizar un proceso muy general. Bien, nosotros comenzamos viendo la organización del Estado Nacional, que comprende el periodo 1862-1880. Y bueno, es este periodo de consolidación de este Estado argentino que se ve motorizado a partir de una alianza social, fundamentalmente entre comerciantes y terratenientes que forman parte de la élite conservadora argentina, de la denominada oligarquía, que le da forma al modelo, no solamente le da forma al Estado Nacional Argentino, sino también que eh, estructura el modelo agroexportador de Argentina. También vimos que en este periodo Argentina se inserta plenamente en la División Internacional del Trabajo. En la primera clase yo les mencioné qué significaba esto. En las fichas no está plasmado, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Que Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas exportables a las grandes potencias que en este periodo se encuentran en un gran desarrollo, en un proceso de desarrollo industrial muy importante, por lo tanto necesitan materias primas para llevarlo a cabo. Y bueno, Argentina se inserta en esta división internacional como exportador de carnes, cereales y demás materias primas que eran requeridas por las potencias internacionales del periodo, ¿no? En tanto que eh, las, los países centrales exportaban a Argentina bienes de consumo y bienes de capital eh, que tenían un alto valor agregado y que en Argentina no se producían, por tanto era necesario importarlos. Bien. Eh, bueno, además vimos también que en este proceso de descentralización de la autoridad estatal implicó la conformación y consolidación del ejército nacional. Se constituyó además también el sistema de rentas nacionales, la unificación de códigos de la legislación. Hasta ese momento Argentina no contaba con todo su corpus jurídico
unificado y codificado en un mismo, entre comillas, libro. Es decir, no, hasta ese momento no había un código civil o un código comercial. Recién en 1871 tenemos el Código Civil de Vélez Arfield, en el 62, 1862, eh, el Código Comercial. Y es muy importante que en este periodo esto porque le da una estructura jurídica al Estado Nacional, ¿no? Bueno, también en este contexto el Estado comienza a invertir en los servicios públicos indispensables, necesarios para poner en práctica las nuevas actividades productivas, ¿no? También vimos que se empieza a hacer cargo de funciones que antes estaban en manos de la iglesia, como el registro civil y demás. Es decir, en este periodo se va dando el Estado argentino, se va organizando y consolidando. Vimos que eh, el eje para poder comprender, uno de los ejes para poder comprender este periodo de organización del Estado Nacional es el eje o el tándem violencia-consenso, que en la ficha se ve plasmado en las diferentes modalidades que adquiere el avance de la autoridad del Estado Nacional, la modalidad represiva, cooptativa, material ideológica. Esto se lo tomé de un intelectual académico argentino muy importante que se llama Oscar Oslak, y él menciona estas modalidades, que son, bueno, formas de conceptualizar este proceso. Vimos cómo el Estado Nacional avanza sobre los caudillos provinciales, en parte utilizando la modalidad represiva, interviniendo con el ejército nacional para erradicar las montoneras eh, y demás, o aplacar estallidos sociales que surgían en estas provincias en un contexto de retraso económico y de carencias muy importantes que tenían estos territorios, estos territorios nacionales, estas provincias del interior, ¿no? Y también, bueno, muy presente la modalidad cooptativa, es decir, lograr el consenso para poder apaciguar estas regiones del país, poder encolumnarlas en el proyecto de la élite conservadora, que intentaba sentar las bases para el despliegue del modelo agroexportador. Bueno, también en este contexto tenemos fundamentalmente la implementación de la modalidad represiva en territorio de los pueblos originarios, ¿no? Esto lo vimos a través de la entrevista de Diana Lenton, bueno, los videos que vimos en el foro, lo que implicó el avance del Estado Nacional sobre los territorios indígenas. Así que bueno, no me voy a detener en eso para que no hacerlo tan largo, pero bueno, tenganlo en cuenta y repasen, como les dije, la entrevista a Diana Lenton. Eh, ¿Qué más? Bueno, otra cuestión que vimos, bastante importante, que se relaciona con el eje de violencia de consenso, que es la discusión sobre el orden y el progreso eh, que la élite gobernante estableció. Eh, la discusión básicamente versaba en la necesidad de establecer el orden, es decir, imponer un nuevo marco de organización y funcionamiento social para poder llevar a la Argentina por las vías del progreso económico, siempre, siempre bajo las máximas o el programa liberal, liberal en lo económico, no así en lo político. De paso aprovecho para mencionarles que el anexo sobre liberalismo es optativo, o sea, no lo voy a evaluar, pero me parecía que estaba bueno para encuadrar eh, la discusión, o mejor dicho, para que ustedes tengan mayores herramientas para entender a qué se hace referencia cuando se habla del liberalismo clásico. Entonces, como estaba diciendo, el orden, eh, la élite lo, lo observa como un requisito indispensable previo para entrar en las vías del desarrollo. Concretamente,
hablan de determinados obstáculos que imposibilitan el progreso económico de Argentina, mercados muy localizados, poco conectados entre ellos. Bueno, acá este obstáculo se va a encontrar su respuesta con el desarrollo de las vías férreas en, en Argentina, que conecta eh, los, las zonas de producción con el puerto para ser exportadas esas materias primas. Esto es un elemento fundamental que caracteriza al modelo agroexportador, la conexión del país en términos económicos para lograr la exportación de las materias primas. ¿Bien? Bueno, como mencioné, el territorio en manos de caudillos o de los pueblos originarios eh, es otro obstáculo que entiende que la oligarquía argentina imposibilita el desarrollo, el despegue del modelo agroexportador, territorio que es desde su visión liberal, productivista, es territorio, entre comillas, improductivo, porque básicamente no, en esos territorios no se produce bajo la lógica eh, del capital, no se produce para exportar, sino que esos territorios, y más todavía ni hablar en los pueblos originarios que tienen otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, de ver la tierra y demás, eh, más, como digo, en esos territorios, desde la élite oligárquica eran observados como territorios improductivos, bien, como muchos mencionaron en el foro que rescataban eh, un fragmento de los videos que planteaba la necesidad de reemplazar indígenas por ovejas, bien. Eh, entonces, eh, el orden, ¿no? Es un requisito previo para el progreso. También acá se conecta con otra dicotomía que condensa las discusiones de la época, que es la civilización y barbarie. Eh, la barbarie era entendida como los pueblos originarios, las comunidades indígenas, los gauchos y demás, que justamente no, su modo de vida, su cosmovisión no respondía a los preceptos liberales ni nada por el estilo, por lo tanto eran vistos como un obstáculo y un enemigo a batir para las élites gobernantes, eh, para justamente entrar en vías al progreso económico, siempre siguiendo el modelo o teniendo como modelo a los países europeos centrales que eran conceptualizados como la civilización. De ahí también se conecta la cuestión de la inmigración, como la población de acá es bárbara, inculta, antiliberal y demás, y no se puede hacer nada con ellos, es necesario traer población europea, fundamentalmente del norte, para que vengan a eh, traer su espíritu eh, laborioso, industrioso, para desarrollar la Argentina. Bien, bueno, claramente no, no llegó a Argentina, la masa de inmigrantes que llegaron a Argentina no fueron del norte de Europa, sino más bien eh, italianos del sur de Italia, o sea, del sur-sur, más sur imposible, que a su vez también venían con un fuerte, eh, más que fuerte, venían con formación política, ¿no? La corriente anarquista, socialista, que bueno, después eh, estas corrientes van a ser muy importantes para la conformación del sindicalismo argentino. Después se va a sumar el sindicalismo revolucionario, una tercera corriente muy importante, ¿sí? Es decir, no solamente de Europa no vinieron la gente que la oligarquía quería, sino que además le vino trabajadores y trabajadoras con eh, ideas políticas y revolucionarias que imperaban en esa época en Europa. Eh, bueno, en términos generales fue esto lo que vimos. Obviamente no estoy siguiendo al pie de la letra la ficha.
Esto, como les estaba diciendo, un breve repaso de lo que vimos. Entonces, caracterización, la caracterización, esto no lo mencioné, pero también es importante, la caracterización del gobierno oligárquico, una república restrictiva que no favorecía la participación política de las masas, dado que tenía una visión sumamente paternalista y prejuiciosa. Entendían que esas masas ignorantes, no podían establecer eh, el, el, destino del país. Ellos se autoproclamaban como eh, una, una minoría culta que contaba con la aprehensión de los principios liberales y demás, y que tenían la responsabilidad de tomar el mando del país y llevarlo al progreso, ¿no? Y de esta forma también justificaban, ¿no?, los fraudes y demás. Después vemos que en la década del 30 se vuelve a reactualizar ese discurso a través de el fraude patriótico. Eh, es, como, es como una línea de continuidad de las élites gobernantes en Argentina, esta visión paternalista totalmente antipopular y prejuiciosa de los sectores populares. Eh, bueno, y esta república restrictiva, esta democracia restrictiva, iba acompañada, como estamos mencionando, del desarrollo del modelo agroexportador, de este modelo de desarrollo hacia afuera, exportador de materias primas, hacia las grandes potencias europeas, ¿no? eh, estableciendo un lazo de dependencia y subordinación muy fuerte, que vamos a ver, que vimos como en determinados periodos históricos eh, esa relación de dependencia genera conflictos sociales, políticos y económicos muy fuertes en Argentina, como fue el caso de luego de la crisis de Wall Street en 1929, el crack de Wall Street, que bueno, lo vimos un poco, y ahora lo retomo, pero me gustaría seguir un poco más el hilo conductor. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que vimos, podríamos decir, en la primera parte de la materia. Después ya comenzamos a ver que la crisis del modelo agroexportador y de la república restrictiva de la oligarquía eh, empieza a aumentar los conflictos sociales, porque empieza a complejizarse la sociedad misma, surge la cuestión social, que habíamos dicho en la clase anterior, que hace referencia a la conflictividad que va emergiendo a finales de la década, a finales del siglo XIX y principios del XX. Esto plantea una discusión muy fuerte dentro de la élite gobernante. Vimos que un sector Roca planteaba seguir por la vía represiva, otro sector planteaba una visión más reformista en vistas a poder garantizar, consolidar su poder. Esta va a ser la perspectiva de la ley que sale victoriosa, y es en este marco que se plantea la sanción de la ley San Peña en 1912, que establece el voto obligatorio y secreto, ¿no? Es como una suerte de respuesta que da la ley gobernante frente a las presiones sociales, como yo le dije la vez pasada, no porque se evidenciaban la necesidad de eh, profundizar la democracia, darle voz y voto a los sectores populares, sino más bien es una respuesta medida y administrada en pos de garantizar su poder. Ellos creían que con el voto secreto y obligatorio, aún así iban a poder seguir manteniendo eh, el poder y los principales puestos eh, del Estado provincial y de los estados provinciales y del Estado nacional. Bueno, claramente no fue así. En 1916 gana las elecciones Hipólito Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical. Yo le mencioné que el radicalismo, no íbamos a entrar en la historia del radicalismo, pero tengan en cuenta que el radicalismo se lo considera el primer partido moderno de masas en Argentina, eh, que tiene una estructura partidaria, un programa político definido, y que
se enmarca su práctica política y su quehacer político en el marco de una democracia representativa. Claro, como mencioné antes, representativa en términos relativos, porque bueno, como vimos, las mujeres recién logran el sufragio en 1947, hasta ahí votaban únicamente los varones, por lo tanto la democracia representativa no era tal. Pero bueno. Mencionamos en la ficha, mencionamos un poco la relación que planteaba Irigoyen con la clase obrera. Tengan en cuenta que el radicalismo, como le dije, como un partido de masas moderno, encuentra su base electoral en las clases medias urbanas. Por lo tanto, sus decisiones en materia política y económica son realizadas teniendo en cuenta sus repercusiones en este sector. De ahí que les dije que a la hora de poder abordar la relación o analizar la relación entre Irigoyen y el movimiento obrero, es necesario tener en cuenta esto y además contextualizar cada conflicto, porque la relación de Irigoyen fue bastante ambivalente con el movimiento obrero en este periodo, que se encontraba fuertemente movilizado, politizado. En este contexto ya tenemos un incipiente sindicalismo combativo organizado. Yo les mencioné en el video como dos hechos trágicos que marcaron al primer gobierno fuertemente al gobierno de Irigoyen. La semana trágica de 1919 en los talleres Bacena, que era una metalurgia, una fábrica metalúrgica. Los trabajadores estaban en huelga por mejores condiciones laborales. Bueno, fue un periodo de mucha tensión social, con muchos muertos por la represión. También tenemos 1929, la Patagonia trágico, que también implicó el asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado a numerosos. El asesinato implicó, perdón, el asesinato de numerosos trabajadores rurales. Pero bueno, a su vez el gobierno de Irigoyen también desde otra perspectiva pregonó por un nacionalismo petrolero. En este contexto también se produce se funda yacimientos petroleros fiscales, YPF, y Irigoyen también, el gobierno de Irigoyen plantea una lucha política muy importante con las empresas transnacionales petroleras. Pero bueno, repito, acá no, no vamos a entrar en caracterizar en profundidad el gobierno de Irigoyen, ni mucho menos, pero sepan que el gobierno de Irigoyen implicó un punto de inflexión en la historia de Argentina, porque es como el primer gobierno que accede al poder, al gobierno nacional a través de elecciones sin fraude, y que implica la participación democrática de amplios sectores de la sociedad. Eh, bueno, el gobierno de Irigoyen tiene que transitar en un contexto internacional muy, muy complicado, teniendo en cuenta que del 14 al 18, de 1914 al 1918, se lleva a cabo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que obviamente afecta a la economía argentina. O sea, si las potencias mundiales se encuentran en guerra, las exportaciones de Argentina hacia esas potencias mundiales también se vieron peligradas, ¿no? Y eso implicó distorsiones en la economía nacional. Y bueno, esto planteaba un dilema al gobierno de Irigoyen en relación a las medidas que tomar, y siempre y cuando teniendo en cuenta cuáles son los sectores que se perjudican y benefician con esas decisiones. Siempre teniendo en cuenta lo que acabo de decir, como el cálculo electoral. Después, bueno, avanzo un poco más. Luego del gobierno de Irigoyen, tenemos el gobierno de Alvear, otro radical más del ala conservadora del partido.
Luego tenemos el segundo mandato de Irigoyen. Estoy haciendo como una síntesis demasiado, pero bueno, el punto es llegar a 1929, que está transcurriendo la segunda presidencia de Irigoyen. En este contexto se da la crisis internacional, una de las más importantes de, de, de la historia reciente del capitalismo, la de 1929. Mucho se hizo referencia a esta crisis en, en el 2008, con la crisis de las hipotecas subprime. Bueno, ahora también cuando se escucha eh, cómo va a quedar la economía luego del coronavirus, también se habla de que China tiene planificado lo que llevó planificado realizar lo que en su momento planteó Estados Unidos para salir de la crisis en 1929, y se denominó Plan Marshall, que fue básicamente eh, darle plata a los países para poder salir de la crisis. Pero bueno, en 1929 entonces tenemos crisis, crack financiero, lo cual implica que las grandes potencias fuertemente afectadas por esta crisis cierren sus economías, aplicando políticas proteccionistas. Esto quiere decir que eh, evitaban comprarle materias primas a los países periféricos y apostaban a desarrollar su sector o su economía agroindustrial. Directamente abonaron a un proteccionismo o también lo que hicieron fue establecer altas tasas para que los productos que venían del exterior eh, no, no suplanten la producción nacional en esos países. Bueno, pero en términos más generales, esto implicó que a Argentina se le cerraron muchos mercados de sus materias primas, por lo tanto tuvo que idear una alternativa para salir de este atolladero económico. En el 30 tenemos no solamente las consecuencias fuertes de esta crisis económica en Argentina, sino que también tenemos como la restauración oligárquica a partir del golpe de Estado que realiza Uriburu y Justo a Irigoyen. Va a ser a partir de, de este, de este primer golpe de Estado en la historia argentina, en este marco de este gobierno dictatorial, que se va a llevar a cabo el proceso incipiente de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, si no se tiene la plata, como la plata para poder comprar en el exterior los bienes que antes se compraban, porque ahora no se tienen la plata debido a que no se está exportando. Recuerden la clase anterior, Argentina muchos bienes de consumo básicos no los producía, sino que los compraba en el exterior. ¿Con qué plata? Y con la plata que recibía de las exportaciones de materias primas. Pero si ahora no está exportando materias primas, no entran divisas, no entran libras, no entran dólares y libras para poder comprar esos bienes importados. Por tanto, hay una escasez de dichos bienes. Frente a este contexto es que la élite gobernante, la oligarquía, plantea un nuevo consenso. Está plasmado en la ficha que los dos sectores dominantes, dentro de los sectores dominantes, claramente la sociedad rural argentina tenía muchísimo más peso que la Unión Industrial Argentina, que tenemos en cuenta que Argentina prácticamente no tenía un entramado industrial desarrollado. La Unión Industrial Argentina tampoco tenía tanto poder. Pero bueno, en este contexto hay un consenso entre estas dos facciones de la clase dominante en Argentina, y se plantean industrialización por sustitución de importaciones incipientes, es decir, empezar a producir lo que se importaba previamente. Bueno, luego este modelo de industrialización va a encontrar nuevas fases en el primer peronismo, en el segundo peronismo, que
todas estas cuestiones las vamos a ver después del parcial. Bueno, no me quiero extender mucho más. Cualquier consulta, duda, como les dije, envíenla al foro o envíenmela por mail. Así que espero que estén todos y todas bien. Y bueno, estudien para el miércoles.